¿Ves ese barco fantasma detrás de mí? No es un escenario de película. Es un carguero de más de 100 años atrapado aquí en el fin del mundo y nunca volvió a salir. Hoy veremos quién era, por qué se hundió y qué hace aquí frente a este pueblito perdido. Lo curioso es que en otro lugar del mundo ya habría desaparecido. Antes que nada, oh Dios mío. Oh. Duele, duele. Primero, te muestro dónde estamos en el mapa. Aquí está Stanley, capital de las Islas Falkland o Malvinas. Es un archipiélago de unas 770 islas ubicado en el extremo sur de América del Sur. Cuando llegamos aquí, una de las cosas que más llama la atención es este barco naufragado en la zona del puerto, y eso está muy relacionado con la historia de este lugar. Antes del Canal de Panamá, los barcos que iban del Pacífico al Atlántico debían rodear Sudamérica. En la puntita hay canales más protegidos, como el Estrecho de Magallanes y el Canal de Beagle. Si el barco era muy grande, difícil de maniobrar o fácil de encallar, debía cruzar mar abierto por el Estrecho de Drake, entre la punta de América del Sur y la Antártida. Solo que ese lugar es terrible. Además de ser muy frío, hace un montón de viento y hay tormentas que no se acaban nunca. Hace 100 años era común que los barcos cruzaran el Estrecho de Drake y salieran dañados por las tormentas. Durante mucho tiempo, ese lugar fue una sala de emergencias para barcos que sobrevivían al Cabo de Hornos y paraban aquí, como un pit stop. Cosían la vela, reparaban el mástil y el casco, reabastecían y seguían el viaje. Paraban varias veces. Quisiera aprovechar que están aquí para contarles que acabamos de lanzar el libro de los dinosaurios y la vida prehistórica. Es un libro de esa colección de los misterios del universo. Esta vez trata de dinosaurios y seres de hace millones de años. Hicimos un video completo sobre el libro, lo estoy dejando aquí en la tarjeta, pero necesito avisarles que va a haber un lanzamiento, ahora el 28 de marzo en São Paulo, un sábado, a las 11 de la mañana en la Galería Magalú, en el Conjunto Nacional. Va a ser ahí en Estante Virtual. Para obtener la contraseña y más información, revisa el perfil de Estante Virtual en Instagram, usan Estante Virtual BR. Si deseas saber más del libro, dejamos el enlace abajo. Pero no siempre funcionaba. Si el barco llegaba muy dañado, se quedaba aquí y todo debía reutilizarse. La carga se vendía, el propio casco del barco podía convertirse en un depósito flotante. A veces desmontaban todo el casco para aprovechar la madera, porque aquí en el archipiélago no hay árboles. Este es el mástil de un barco hundido en 1886. Al caminar por Stanley y ver casas antiguas, quizá mucha de su madera ya recorrió el mundo. ¿Creíste que era una exageración? Vinimos al museo y hay una cuna hecha con vela de barco. Ahí la historia de las Islas Malvinas se une con nuestro barco fantasma. Su nombre era Lady Elizabeth. Era un velero sin motor, casco de acero y 3 mástiles, construido en Sunderland, norte de Inglaterra, en 1879 para cruzar océanos transportando mercancía. Desde aquí es difícil entender el tamaño, pero tenía 68 metros de largo y el casco 11 metros de altura. Imagina un edificio de 20 pisos recostado en el agua. Es esa escala. Fue diseñado para viajes largos, soportando meses en el mar, con carga pesada como madera y una tripulación de 18 a 25 personas. A inicios del siglo XX, este barco ya había recorrido casi todo el mundo. Había viajado por todos los continentes, cruzado todos los océanos y enfrentado un ciclón en Australia. Nos acercamos y desde arriba se imaginan las cuerdas crujiendo, gente gritando y todos trabajando. El 4 de diciembre de 1912, mi cumpleaños, en 1912 todavía no era mi cumpleaños, pero algún día iba a ser mi cumpleaños. Él salió de Vancouver, Canadá, en la costa del Pacífico, rumbo a Maputo, Mozambique, al otro lado de África, en el Índico. Pero cuando estaba pasando cerca del Cabo de Hornos, allá en la puntita de Sudamérica, todo cambió. Se topó con una tormenta violenta y toda la carga encubierta cayó al mar. El barco sufrió daños graves y 4 marineros desaparecieron tras caer al agua. Nunca más fueron vistos. Miren,
Yo que estoy aquí en tierra con ropa moderna, no aguanto este viento. Es difícil mantenerse de pie. Jansen me graba sobre una piedra y casi se cae. Si la cámara tiembla, disculpen, pero es que el viento no deja. Imagínate a inicios del siglo XX, en un lugar muy frío, sin habitantes y bajo una tormenta, viendo a tus compañeros ser arrastrados al agua. Desde entonces, el objetivo cambió: buscar un puerto seguro para reparar el barco y sobrevivir. Y el puerto más cercano donde se podía reparar un barco como ese es justamente el lugar donde estamos, Stanley. Entonces, los tipos cambiaron la ruta y vinieron exactamente para acá. Pero cuando ya estaban casi llegando, como a unos 20 kilómetros de aquí, el barco chocó contra unas rocas. Lo dañado se arruinó por completo. El casco se perforó, pero no se hundió. Llamaron a un remolcador y el Lady Elizabeth fue llevado al puerto. Al llegar al astillero, la gente notó que era un barco antiguo sin motor, justo cuando empezaban los barcos a vapor. Era un barco viejo y dañado, ya no valía repararlo. Fue como una condena fatal. Y entonces una empresa que se especializaba en hacer negocios, recogiendo carga de barcos que se hundieron, comprando restos de barcos y así, compró el Lady Elizabeth para usarlo como un almacén, un depósito de madera flotante. O sea que nuestro amigo, que ya había conocido todos los mares, fue condenado a pasar sus últimos días como un cobertizo oxidado aquí en el puerto. Pero la historia no termina aquí. En una noche de febrero de 1936, cuando ya llevaba 20 años parado, sopló un viento fortísimo aquí en Stanley y el Lady Elizabeth empezó a sacudirse. Empezó a forzar las amarras. La cosa se puso cada vez más difícil hasta que las cuerdas se rompieron y se soltó, a la deriva, navegando de noche por el puerto como un barco fantasma. Fue arrastrado por el viento y las olas hasta esta bahía llamada Whalebone Cove. Significa la bahía de los huesos de ballena. Desde 1936 no volvió a salir. Y entonces la pregunta que queda es: ¿cómo es que este barco todavía está entero? Esa última tormenta fue hace 90 años. En cualquier otro lugar del mundo, el barco ya se habría desarmado, ya se habría podrido, ya habría desaparecido completamente. Eso pasa primero porque aquí hace frío todo el año. En este momento en que estamos grabando, aquí es verano, y yo calculo que debe estar más o menos a unos 7 u 8 grados Celsius. No sé si se dieron cuenta, pero casi me estoy congelando. Ese frío frena la descomposición. Los hongos y bacterias que iban a dañar el barco actúan muy lento. Además, es uno de los lugares más ventosos del mundo. El viento seca el barco al quitar el agua. El agua favorece la herrumbre y descomposición. Además, aquí no hay contaminación. No hay lluvia ácida que dañe el metal. Y además, es un lugar muy despoblado. En todo el archipiélago viven 3.600 personas. No vino mucha gente a quitar partes del barco para venderlas. Y por todo eso que les conté, hoy el Lady Elizabeth no está solo. No debería hacer esto, pero vamos a arriesgarnos. En el puerto de Stanley hay otros naufragios que muestran la historia del lugar, que un día fue una parada importante para los barcos que se aventuraban a hacer el pasaje de Drake, a pasar por debajo del Cabo de Hornos. Y lo interesante es que hoy Stanley recibe muchos cruceros que van a la Antártida y hacen una parada aquí. El Lady Elizabeth se volvió símbolo de la ciudad, donde pasado y futuro convergen en un mismo lugar. Si esta historia no merece un like, nada lo merece. Dios mío, ¿cómo salgo de aquí sin mojarme? No sé ustedes, pero a mí me dieron muchas ganas de acercarme a ese barco. Entonces, ¿qué hicimos? Vimos una tabla de mareas para saber cuándo la marea está muy baja. Y vinimos aquí exactamente en el horario en que la marea está lo más baja posible. El barquito está al fondo. Intentemos acercarnos. Hoy está soleado. Parece que hace calor, pero no hace calor. Observa la segunda piel. ¿Está fría? Está fría, pero se siente bien. Míralo aquí. Me dolió el hueso por lo fría que está esta cosa.
Me da curiosidad si podremos ver dentro del barco. No sé si hay algún agujero, algo así por donde podamos mirar. Parece que el casco es muy alto, así que no se puede subir de ninguna manera. También creo que es peligroso, puede desplomarse, puede caerse y así. Dios mío. Literalmente está encallado en una playa aquí que estaba cubierta cuando grabamos por primera vez. Vaya. Mira cómo se está deshaciendo el acero aquí. Allí hay un agujero, pero no sé si alcanzo. Vamos a intentar ver en el otro extremo. Es mucho más grande, mucho más grande de lo que imaginaba. No sé, es un muro de unos 5 o 6 metros de acero aquí. Estos mástiles también son de acero. Lo que parecía una cuerda son cables de acero muy resistentes. Sí, aquí no parece haber nada donde pueda poner la cámara para ver adentro. Y lo peor es que del otro lado del barco es más profundo. Caminemos, el agua llega a mi rodilla. Esta agua está a unos 10 grados muy fría. Por suerte no hay viento y salió el sol. Pero sientes como si se te trabaran las piernas. Aposté con Jansen. No voy a decir cuál era la apuesta, pero perdí. Mi castigo es por perder, ya que en Manual do Mundo, el que gana no recibe premio, sino que el perdedor sufre la consecuencia. Entonces lo que tenía que hacer era sumergirme en esa agua helada. Aprovecho para dar una vuelta y ver el otro lado del barco, porque solo veo este costado derecho. Voy dando una vuelta. Ya estoy a la mitad en el agua aquí. Amigo, hace mucho frío. Vamos a ver. Vamos a ver si él se... Mira aquí el otro lado. Mira, es gigantesco. Incluso hay unos agujeros aquí en el barco. Pero ya no toco el fondo. Y está muy frío. No se puede quedar aquí, no. Vamos a salir. No hay manera. Me duele todo el cuerpo. Mira a Jansen, parece nuevo. Mi calzón... Segunda piel, todo básico. 2 pantalones, ahí está Jansen. Apaga. Amigo, después de salir del agua se siente muy bien. Duele mucho cuando estás ahí, es horrible. Pero al salir es agradable y relajante. Ahora no tengo frío. No voy a meterme en ella, solo voy a mojarme los pies.